La sesión de hoy va sobre los hipolipemiantes combinados en prevención primaria, que es un indicador que tenemos en el cuadro de mandos y que vais a ver que no lo tenemos del todo bien en el sector 1. Esto nos va a llevar a que tengamos que hacer una actualización del riesgo cardiovascular, porque es otro de los indicadores que también tenemos en el cuadro de mandos y este sí que lo tenemos francamente mal en todo el sector. No llegamos a los mínimos que se nos piden. Empezamos por los hipolipemiantes combinados en prevención primaria. Tenemos la gráfica en la que representamos los 8 sectores de Aragón. La línea verde corresponde con la media de Aragón y la nuestra, que es esta de color berenjena, que está muy por encima de la que es la media de Aragón y solamente nos sobrepasa, en este caso, el sector Teruel, que la tiene peor que nosotros. Aquí arriba simplemente tenéis representados los datos del 2022 de todos los sectores. Aquí ya nos hemos quitado todo el resto de sectores y solamente nos hemos quedado en granate la media de Aragón y en azul el sector 1. Y vemos que desde 2018 hasta aquí pues hemos aumentado un 3,5%, digamos, de la prescripción de hipolipemiantes combinados en prevención primaria. Aragón también ha subido. Datos del sector 1. Tenemos los 13 centros de salud. Aquí en la parte inferior tenemos el rango que se puso para el 2022. El superior es de 14,03 y vemos que lo superan 3 centros: Arrabal, Santa Isabel y Picarral. Esta gráfica es con los mismos datos del anterior, pero está puesto de una manera para que saquemos otra conclusión. Aquí tenéis la media de Aragón, a la izquierda el nivel menor y aquí el nivel superior. Las 3 barras de color granate son los que representan los 3 centros que acabamos de comentar que superan el límite superior. En este caso es Santa Isabel, Picarral y Arrabal. Aquí abajo tenéis los 3 que están en verde, son los 3 que están mejor situados, puesto que están más próximos al límite inferior. En este caso son Bujaraloz, Acturo Este y Zuera. Y aquí en el centro tenemos nada menos que 7 centros con barras en color azul, que la verdad es que las cifras pues, nos hacen un poco preocuparnos, porque si el límite superior es 14,03, imaginaros, estos tienen 13,90, 13,86, 13,79, etc. O sea, estamos con un pie dentro del rango y con un pie fuera del rango. A nada que nos descuidemos estaremos fuera. Por tanto, quiere decir que no lo estamos haciendo del todo bien. Entonces, estos 7 centros, que son los de Villamayor, Actur Sur, Actur Norte, La Jota, Parque Goya, Luna y Alfajarín, tienen que tener cuidado en estos niveles. Por eso nos preocupa que realmente no es el problema de estos 3 de aquí arriba, es que tenemos estos 3 más los 7 siguientes, es decir, 10 centros dentro del sector, que efectivamente estamos con valores no nada aconsejables. Ya sabemos cómo está situado el sector, ya sabemos cómo están situados nuestros centros de salud y ahora vamos a ver, por lo menos dentro de la consulta. Cada de los profesionales, cada uno de ellos dice, bueno, pues yo quiero saber qué pacientes tengo a los que le están tomando tratamiento hipolipemiante combinado estando en prevención primaria. Pues vamos a ver cómo vamos a obtener los listados de esos pacientes. A través del cuadro de mandos, a través de la pestaña de farmacia y en este caso, pues el indicador es este, el hipolipemiante combinado en prevención primaria. Si le dais doble clic al indicador, os saldrá un listado con el nombre de todos los pacientes, que yo los he ocultado aquí, con el nombre de los principios activos que están tomando y el nombre comercial. Este listado lo podéis imprimir, lo podéis tener en la consulta, de tal manera que cuando venga un paciente de vuestro listado, digamos que hagáis la revisión correspondiente. Antes de nada, ¿qué entiende OMI por prevención primaria? Pues entiende todo aquello que no es prevención secundaria. ¿Y qué es lo que es prevención secundaria para OMI? Pues solamente estos 4 códigos. El de angina, el de infarto agudo de miocardio, enfermedad cardíaca arteriosclerótica y accidente cerebrovascular. Estos son prevención secundaria y todo lo demás todo es prevención primaria. Bueno, ya sabemos, ya tenemos el listado con nuestros pacientes, se nos presenta el primer paciente de la lista allí en la consulta y yo quiero saber efectivamente si este paciente, el tratamiento que lleva combinado, si está indicado o no está indicado. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Fundamentalmente, estimar el riesgo cardiovascular. Esto es la estrategia más coste efectiva para abordar la prevención primaria cardiovascular en las personas asintomáticas. Sigue siendo importante en este aspecto. Lo que sí que es verdad que en la última guía del 2021, que es la guía europea de riesgo cardiovascular, la verdad es que nos está hablando ya que existen unos modificadores de riesgo que tienen los pacientes y que pueden influir. Y habla de qué modificadores, pues esos que tenéis ahí: el estrés psicosocial, la etnia, la historia familiar de eventos cardiovasculares prematuros, determinantes socioeconómicos,
determinados biomarcadores como la PCR ultrasensible y la lipoproteína A, composición corporal, perímetro abdominal, fenotipos. Y aparte también dice que no solamente los modificadores de riesgo, sino también hay que considerar la presencia de comorbilidades que están asociadas y que pudieran aumentar el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, el tema de trastornos mentales, las enfermedades con aumento del estrés inflamatorio metabólico, pacientes con migraña con aura, historia de menopausia precoz de menos de 40 años, mujeres que han tenido complicaciones obstétricas tipo preeclampsia, hipertensión, diabetes gestacional y también pacientes que tienen una disfunción eréctil. Entonces, ¿qué factores son los que podríamos, digamos, realmente influir un poco para intentar modificar? Bueno, pues la concentración plasmática de la ApoB, que es el LDL, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la adiposidad. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el riesgo cardiovascular? En esta nueva guía del 2021 ya plantea nuevas escalas de valoración del riesgo y lo hacen en función de la edad. Habla que en los pacientes de 40 a 69 años habría que utilizar el SCORE-2, que el SCORE-2 estima la mortalidad cardiovascular a los 10 años, y en los pacientes de mayores de 70 años habla por primera vez del SCORE-2-OP, que en este caso estimaría la morbimortalidad cardiovascular a 5 y 10 años. La verdad es que los dos usan los mismos parámetros, excepto el del colesterol. El SCORE-2 usa el HDL, mientras que el SCORE-OP usa el no HDL. Aquí os he puesto algunas direcciones de calculadoras de riesgo para calcular el score. Aquí tenéis arriba un primer enlace de una web y además allí os encontraréis con que tendréis las calculadoras específicas. Una específica para diabéticos, otra para pacientes con eventos cardiovasculares y otras para ni un caso ni en otro. Incluso tenemos las apps que podemos descargar dentro del móvil. Todas estas en general son también todas en inglés. Y aquí a mí os he puesto aquí una que es la de la Sociedad Española de Cardiología, que está en español. Eso también una calculadora de riesgo y la verdad es que es muy sencilla y bastante intuitiva. Bueno, ya sabemos que lo que nos están diciendo las guías europeas sobre el score y nos están indicando que es el adecuado. Pero, por desgracia, en nuestro medio, en nuestro OMI, no tenemos el score para nada. Entonces, por mucho que nos lo digan las guías, no podemos calcularlo. Lo que calculamos en el OMI es el Framingham y su adaptación a la población española, que es el Regicor. Entonces, vamos a ver, con lo que tenemos en nuestro OMI, cómo vamos a ver en qué momento tendremos que plantear el tratamiento con el paciente. Pues entonces, la verdad es que el corte a partir del cual recomendaríamos tratamiento farmacológico es cuando el paciente tuviera un Regicor de 10%. Eso equivaldría a un Framingham de un 20% y a un score de un 5%. Por tanto, paciente con 10 o más de riesgo consideraríamos como riesgo alto y por encima de 15 en riesgo muy alto. Por tanto, vamos a ver qué pacientes de per se están dentro del riesgo muy alto. Bueno, pues están en riesgo muy alto los diabéticos tipo 2 que tengan una lesión microvascular o que tengan 3 o más factores de riesgo cardiovascular tipo tabaquismo, dislipemia e hipertensión arterial. También estarían incluidos los diabéticos tipo 1 que llevarán más de 20 años de evolución. Pacientes con enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular de menos 30 y los que tienen un filtrado glomerular entre 30 y 59 pero con albuminuria. La albuminuria, para saberla si tenemos, lógicamente a los pacientes deberíamos de pedirles el cociente de albumina creatinina. Si están por debajo de 30 está normal, pero si está por encima de 30 ya consideraríamos esa albuminuria. ¿Qué más pacientes tenemos dentro del riesgo muy alto? Los que tienen hipercolesterolemia familiar, pero con otro factor de riesgo añadido. Aquellos que tienen una enfermedad vascular subclínica significativa tanto en territorio coronario como carotídeo o el score por encima de 10. ¿Qué pacientes tendrían un riesgo alto? Pues aquellos que tienen un factor de riesgo aislado, pero encima muy elevado. Por ejemplo, pacientes con una tensión arterial por encima de 180 a 110, para aquellos que tienen un colesterol total por encima de 310 o aquellos otros que tengan un LDL por encima de 190. También los pacientes diabéticos que no tienen lesión microvascular, pero que al menos tienen un factor de riesgo o que llevan entre 10 y 20 años de evolución. También aquellos que tienen una enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular entre 30 y 59, pero sin albuminuria. Los que hipertensos con una lesión en órgano diana, tipo de una hipertrofia ventricular izquierdo o albuminuria. Aquellos que tienen una hipercolesterolemia familiar, pero sin otros factores de riesgo añadidos. Los que tienen una lipoproteína A por encima de 180
y además y que tienen algún factor de riesgo, o los que presentan un score entre 5 y 10. ¿Y qué pacientes están incluidos en todo lo que llamaríamos el riesgo moderado? Pues todos los varones por encima de 55 años o mujer por encima de 60 años, aunque no tuvieran ningún otro tipo de factor de riesgo. Y los diabéticos jóvenes, entendido como tales dentro del tipo 1 los que tengan menos de 35 años o dentro del tipo 2 los que tengan menos de 50, pero que ya llevan una duración de su diabetes de menos de 10 años, aunque no tengan ningún otro tipo de factor de riesgo ni siquiera lesión microvascular. Y tendrían un score entre 1 y 5. Bueno, ya sabemos cuáles entran en cada sitio y ahora lo que nos interesa saber es nuestro paciente que tenemos delante, que le queremos calcular el riesgo cardiovascular. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Mirad, os he dicho antes que el riesgo cardiovascular es uno de los indicadores que está muy mal en todo el sector. Yo me niego a pensar que es que no sabéis hacerlo o que no lo calculáis. Yo creo que lo que nos hace es registrarlo bien. Por eso se calcula, pero se calcula mal, porque no hay buen registro de los datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Enseñar o recordar cómo se deben de hacer ese registro. Para hacer el cálculo de riesgo cardiovascular necesitamos solamente dos datos actualizados, una tensión y una analítica, no necesitamos nada más, ¿vale? Y vamos a ver cada uno de ellos cómo lo vamos a registrar correctamente. Vamos a empezar por la tensión. Bueno, pues lo vamos para registrarla correctamente a través del plan personal que tenéis aquí abajo o bien del muñequito verde que tenemos arriba. Llegamos a este desplegable donde pone lo de adulto exploración básica. Podemos llegar a esta misma página a través de un tercer camino, que puede ser los protocolos, a través de los adultos datos básicos. Por cualquiera de las tres vías llegamos a esta pantalla en la que lo que tenemos que hacer es anotar la tensión arterial diastólica y sistólica. Y además nos dice la fecha en la que la registramos. Bueno, ya la tenemos registrada, perfectamente registrada. Vamos con el segundo elemento, que en este caso es la analítica. Entonces, tenemos la analítica que viene el paciente a ver el resultado de la misma y aprovechamos. Entonces le damos doble clic y nos aparece la analítica así, aquí con todos los datos que tenemos. De entrada, lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar y tiene que salirnos este cuadro, el de vista la orden clínica, y hay que decirle que sí. Porque si no le decimos que sí, no graba ningún dato. No graba ningún dato, ¿vale? Es verdad que yo soy la primera, que a mí no me gusta nada leer una analítica con este formato. Yo soy incapaz. Yo siempre voy a la historia clínica electrónica en el formato en el que viene allí porque es el que mejor, me aclaro yo. Pero ojo, mirando en la historia clínica electrónica no se graban los datos. Por tanto, yo recomiendo que antes de ir a ver el formato de la historia clínica electrónica, que es el que más nos gusta, demos a grabar aquí. Hacer solamente el recorrido de abrirlo, decirle aceptar y vista la orden clínica. Si dais el OK a todo, eso tardamos 5 segundos, no tardamos más. Ya automáticamente ni la mires, solamente darle OK y automáticamente nos vamos a la historia clínica electrónica y entonces miramos la analítica como a nosotros nos gusta. Esto puede parecer un poco de perogrullá, pero hay profesionales que no lo hacen y no lo hacen correctamente. Bueno, pues de vez en cuando por diferentes circunstancias y motivos vamos entrando en las agendas del OMI, de los diferentes profesionales, diferentes centros de salud, de forma aleatoria, vaya, por otros motivos muchas veces. Y a veces sí que es verdad que te encuentras que en la pestaña del OMI donde pone órdenes pendientes de ver, pues resulta que cuando la abres te encuentras que la mayoría son analíticas, pues están allí. O sea, están allí. Si le hubiéramos visto la vista de la orden clínica, no tendrían que estar allí, tendrían que haber desaparecido. Bueno, pues allí en esa carpeta hay de semanas, de meses y de años. Hace muy poquitas semanas estaba mirando un profesional que tenía desde el año 2017. No os digo más. Lo que quiere decir que lleva desde 2017 sin cerrar ninguna orden clínica de analítica. O sea, probablemente va a la historia clínica electrónica, la mira allí, le gusta, la apunta en texto libre y se queda con mancho, pero realmente no está grabando los datos como Dios manda. Por tanto, ojo que es importante. Vamos a ver problemas que nos puede plantear, que abrimos la analítica, oye, nos parece esto vacío. Bueno, pues puede ser que a lo mejor no se haya podido descargar, pero vamos, lo más frecuente que es porque el paciente no se ha hecho la analítica en el centro de salud. Por lo que se ha ido al hospital y entonces efectivamente desde el hospital, cuando se pincha, no se descarga. Entonces, ¿qué es lo que aquí? Pues le dais a aceptar sin más porque está vacío. Y lo que os recomiendo que hagáis para paliar esta situación, pues que a través de los protocolos de informe de analítica
lo abráis y allí escribís a mano los datos que os interesan de la analítica. No toda la analítica, solamente los datos que os interesan para hacer el cálculo del riesgo cardiovascular, que vais a ver que son solamente 2. Entonces, con que pongáis esos 2, punto, más que sobrado. Bueno, ya tenemos pues registrada la tensión, registrada la analítica, ya pues vamos a hacer el cálculo en el corazoncito. Lo abrimos, vais a ver que hay factores como el sexo, la edad, que nosotros no podemos influir para nada, fumador, tendríamos que haber creado el episodio de fumador, si no lo hemos preguntado pues es buen momento de preguntar. Lo mismo el diabético, tenemos que haber creado ese episodio. Y fijaros, solamente necesita para hacer el cálculo la presión arterial sistólica y la diastólica. Y aquí además nos pone la fecha en que hicimos la última, con lo cual puede ser que nos encontremos con que tenemos una analítica de hoy y que resulta que tengamos que nos pone la fecha de la última toma de tensión pues de hace un año, por ejemplo, que a lo mejor el paciente no viene mucho. Entonces, no le deis a grabar esto. Cerrar el riesgo cardiovascular, tomarle la tensión al paciente y registrarla como acabamos de decir. Y en ese momento ya volvéis otra vez al corazoncito, lo abrís y entonces sí que ya tenéis con la fecha actual en ese momento. Y los otros dos datos de la analítica, fijaros que son solamente 2, el HDL y el colesterol total. No usa nada más. De toda la analítica solamente usa. Bueno, pues ahí ha hecho el cálculo y aquí veis que solamente tenemos Framingham y Regicor. Tampoco tenemos Score. Y aquí pues nos dice el riesgo que tiene el paciente. Le decimos a grabar. Mientras no le decimos a grabar no nos sirve para nada. Si cerramos, ahí nos quedamos. Y se tiene que quedar registrado en actividades preventivas. Lo veis aquí, pone pues un riesgo cardiovascular de un 2%. ¿Vale? Bueno, si el paciente tiene un riesgo bajo, aparece en verde. Si es moderado, aparece en amarillo. Y si es alto o muy alto, aparece en rojo. Ejemplos. Este que acabamos de ver, Regicor, un 2% bajo, está en verde. Este otro, Regicor, un 12%, está en alto, está en rojo. Bueno, ya tenemos nuestro riesgo cardiovascular de nuestro paciente y entonces ahora tenemos que pensar cuál es el objetivo de control de este paciente. Pues dependiendo del riesgo que tenga, pues es uno u otro. Esto no ha cambiado nada en las últimas guías del 2021 respecto a las anteriores. Se pide que los pacientes que tengan un riesgo muy alto, pues el LDL es aconsejable que esté por debajo de 55. En los de alto riesgo por debajo de 70, lo de riesgo moderado por debajo de 100 y lo de riesgo bajo por debajo de 116. Aquí nos pone ya también el colesterol no HD y la polipoproteína B, pero efectivamente estos ya de momento no los vamos a usar, pero creo que con el tiempo también nos va a tocar. Y bueno, como resumen de esto, deciros que en la guía del 2019 ponía y hacía mucho hincapié en que el colesterol cuanto más bajo, mejor. Pues un poco justificar esas cifras que se intentan del LDL. Bueno, pues en las del 2021 no solamente hace hincapié en el colesterol cuanto más bajo mejor, dice, y cuanto más rápido, mejor. Por tanto, lo que interesa es bajar el LDL a un nivel tan bajo como sea posible y cuanto más rápido posible. Esas es un poco las consignas. Aquí simplemente es una gráfica en la que tenéis, en este caso, pues los muy altos riesgos altos y demás, con el Regicor por otro lado. Los pacientes que están incluso cada uno con su score correspondiente a los objetivos de tratamiento. Es decir, es un poco como hemos cogido toda la información que os hemos dado antes y la hemos unificado en una única tabla. Vamos a por el tratamiento y como siempre tenemos que empezar por el estilo de vida. La verdad es que las guías del 2021 siguen la misma marcha que las anteriores, siguen potenciando la dieta mediterránea con el consumo de aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescado, carnes, etc. Bueno, en el tema de grasas hace hincapié en que intentemos evitar las grasas saturadas, sino que lo que interesa es que sean monoinsaturadas, y por supuesto evitar todo tipo de ácidos grasos trans. Es decir, está haciendo más hincapié no tanto en la cantidad de la grasa como en la calidad de la grasa que vamos a tomar. El tema de los pacientes que se consumen alcohol, seguimos igual en la misma línea que la anterior guía, no más de 100 gramos a la semana, porque aquellos pacientes que consumen mucho alcohol tienen tendencia a aumentar los triglicéridos. Y luego pues sigue haciendo hincapié en cuanto a todo lo que son el tema de reducción de peso, actividad física, etcétera. Bueno, las guías del 2019 fueron de las primeras en las que empezaron a aparecer un espacio en el que se dedicaba a los suplementos dietéticos y a los alimentos funcionales. La verdad es que esto está en el mercado, el consumidor pues ya tiene cierto interés y además hay una publicidad que nos presiona un poco pues porque está al tanto de lo mismo, ¿no? Bueno, las guías ya explica claramente que hay una evidencia comprobada de que algunos de estos productos reducen el colesterol y en concreto los fitoesteroles.
consumidos en 2 gramos diarios reducen el LDL un 10%. Ahí tenéis algunas de los productos que tenemos en el mercado. En la guía del 2019 también incluía la levadura roja de arroz, que era un poco un producto de inspiración oriental, porque decía que tenía una acción similar a las estatinas. En el 2021 la cosa cambia, y cambia porque efectivamente la levadura roja de arroz tiene o es químicamente similar a la lovastatina, que es una de las estatinas que tenemos, pero el problema está en que cuando damos una lovastatina sabemos qué dosis estamos dando, cuando tomamos las levaduras de roja de arroz, pues no sabemos en qué dosis, con lo cual se puede fomentar la producción de efectos adversos que serían los mismos que la de lovastatina. Por tanto, en esta guía del 2021 desaconseja su consumo. Aquí os pongo simplemente del año 2019 un artículo que salió publicado en el Lancet, que era un estudio que se había hecho en 195 países desde el periodo que va desde 1990 a 2017 y en el que se comentaba el tema de el comer mal, las dietas malas, como la problemática que se podía generar en la salud de los humanos. En concreto, venía un poco a decir que una dieta deficiente es responsable de más muertes que cualquier otro factor de riesgo en el mundo. Es decir, que nos estamos preocupando a veces por el tabaco o tantas cosas más y resulta que si comemos mal, pues tenemos más riesgo de morirnos que otra cosa. De hecho, es que en el año 2017 se produjeron 11 millones de muertes que estaban asociadas a una alimentación muy poco saludable. Es decir, que esto representaba una quinta parte de los fallecimientos que se produjeron ese año. ¿Y qué factores este estudio indicaba como potencialmente peores? Pues en concreto el consumo de dietas altas en sal, era el de mayor riesgo, por eso en todas las guías se establece que como máximo 5 gramos al día de sal es lo que deberíamos de consumir, y también en dietas bajas en cereales integrales, fruta, verduras, frutos secos, semillas o ácidos grasos omega. Las que están en amarillo son los tres más importantes, el consumo excesivo de sal y el consumo demasiado bajo de cereales integrales o de fruta. Bueno, ya dejamos los estilos de vida, ya nos vamos a centrar en cómo vamos a plantearos el tratamiento de nuestro paciente, y en la última guía del 2021 la verdad es que nos propone el empleo de la estrategia paso a paso con un enfoque más gradual o escalonado de los objetivos del tratamiento. Aquí nos dice que vamos a intentar que haya como 2 pasos. En aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo, moderado o incluso alto, que en principio habría que plantearse el paso 1, que en este caso pues sería recomendable poner unos objetivos terapéuticos, teniendo en cuenta un poco pues, la situación individual de cada paciente, los beneficios que puede tener, pues cuáles son las comorbilidades del paciente, los elementos modificadores, etc. Es decir, de alguna forma consensuar, es decir, una decisión compartida entre médico y paciente. Y en el paso 2, que no te dice cuánto tiempo después será, pues se hace la evaluación de esa primera parte del tratamiento, y si efectivamente no ha sido todo lo buena que debiera, pues entonces lógicamente habría que intensificar el tratamiento en todos los pacientes. Sin embargo, los pacientes con un riesgo cardiovascular muy alto, te dice que ni hablar, que no empieces por el paso 1, directamente al paso 2. Hay que establecer objetivos mucho más exigentes e iniciar el tratamiento directamente en este mismo paso, sin más. ¿Qué fármacos tenemos hipolipemiantes en el mercado para poner el tratamiento? Bueno, pues las estatinas siguen siendo la piedra angular de la terapia hipolipemiante. Siguen reduciendo la mortalidad y la morbilidad cardiovascular y nos sirven tanto en prevención primaria como en secundaria. La categorización de las estatinas sigue siendo la misma que se publicó hace unos años, en alta, moderada y baja intensidad. Eso no ha cambiado. Quizá yo querría recordar un poquito las de alta intensidad, que el LDL lo reducen por encima del 50%, las moderadas entre el 30 y 50% y las de baja intensidad por debajo del 30%. Y aquí tenemos una clasificación, en este caso fundamentalmente a través de su eficiencia, es decir, el coste de tratamiento año paciente. Esta es la misma tabla que la que hemos visto anteriormente. En este caso lo único que se ha añadido los precios de los fármacos, de cuánto sería el coste de ese tratamiento al año por paciente. Y aquí sí que es una tabla que es de hace unos años, en donde se significaba en color verde, que denominaba cuáles eran las estatinas que se calificaban como eficientes, y en rojo las consideraban como no eficientes. Bueno, esto yo ya no estoy de acuerdo, porque por ejemplo en las de moderada intensidad, la rosuvastatina, que se considera antes como no eficiente, tiene un precio absolutamente superponible con el de la atorvastatina. Lo mismo no pasa con las de alta intensidad, que el precio de rosuvastatina totalmente superponible con el de atorvastatina.
Con lo cual, ¿eso qué nos indica? Pues que hay que redefinir y revisar este indicador, porque lo tenemos también en el cuadro de mandos y como ya los precios han bajado bastantes, de hecho es que rosuvastatina valía 1000 y pico euros, salía el tratamiento, ahora no, pues que ajustarlo a los precios que tenemos en la actualidad. ¿Qué tenemos que recordar de las estatinas? Pues que hay que elegir la estatina adecuada según el objetivo del LDL que queramos tener, que no todas son iguales. En cuanto a cuáles son las mejores en las enfermedades renal crónica, pues son esas tres, la atorvastatina, la fluvastatina y la pitavastatina, porque son las que menos se eliminan por riñón. También recordad que tenemos estatinas que tienen un mayor riesgo de interaccionar con otro tipo de fármacos por la vía de citocromo P450. Son lovastatina, atorvastatina y simvastatina. ¿Y cuáles son estos fármacos con los que interaccionan estas estatinas? Bueno, pues aquí tenéis un listado de algunos de ellos. Pues son los antibióticos macrólidos, a Dios gracias la citromicina no está entre ellos. Algunos antiarrítmicos, benzodiazepinas, antirretrovirales, ketoconazoles, verapamil, etcétera, etcétera. Recordar que estas son las tres que más, lovastatina, atorvastatina y simvastatina. ¿Qué más debemos recordar de las estatinas? Bueno, pues que tienen cierta capacidad diabetógena, con lo cual en pacientes añosos o que tengan otros factores de riesgo de diabetes, pues van a tener más riesgo de desarrollarla. ¿Cuáles son las que más lo potencian esto? Pues aquí son las más potentes y las que están a altas dosis, como por ejemplo la atorvastatina, la rosuvastatina o la simvastatina. Y las que menos, pues la pitavastatina y la pravastatina. Vamos a pasar a otros hipolipemiantes, dejando a un lado las estatinas. Tenemos la ezetimiba, que en principio su indicación en monoterapia es solamente en casos de intolerancia a las estatinas, y lo que más actualmente se utiliza es en combinación con estatinas. ¿En qué casos? Pues cuando la estatina de monoterapia no logra el objetivo de LDL y en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. De luego es muy seguro tanto en mono como en combinación. Fibratos. Realmente en monoterapia no estarían recomendados solamente con el único fin de reducir el riesgo cardiovascular. Eso no. Siempre asociados con estatinas. Y cuidado porque hay que evitar la combinación de estatina con gemfibrocilo. Tienen mayores elementos de interacciones entre ambos. Dentro de los nuevos hipolipemiantes, que no son tan nuevos porque están en el mercado desde hace un tiempo, están los inhibidores de la PCSK9, que son esos dos que tenéis comercializados. Son anticuerpos monoclonales que se dan por vía subcutánea cada 14 o 28 días. ¿Y cuáles son las indicaciones? Pues pacientes de muy alto riesgo que no logran las metas del LDL a pesar de que le han hecho el cambio de estilo de vida, a pesar de que le han dado tratamiento de estatinas a máximo dosis, monoterapia o incluso combinada con la ezetimiba. Entonces sería la indicación. También para personas intolerantes a las estatinas, pero que tienen un alto riesgo de cardiovascular. Y la reducción que consigue es muy buena, entre un 50 y un 70%. Aquí os pongo simplemente la reducción del LDL según el tipo de tratamiento hipolipemiante que pondríamos. Aquí vemos que, por ejemplo, si tratamos con una estatina de intensidad moderada, conseguimos un 30% de reducción del LDL. Con una de alta intensidad sería un 50%. Y si asociamos la estatina de alta intensidad con la ezetimiba, un 65% de reducción. El inhibidor de la PCSK9 conseguiríamos con el solo un 60%. Si este inhibidor le asociamos una estatina de alta intensidad, un 75% de reducción. Y anda que si le asociamos los tres, la estatina de alta intensidad, la ezetimiba y el PCSK9, lograríamos una reducción de hasta un 85%. Aquí tenemos un nuevo fármaco que está aprobado desde mayo de 2022 y comercializado como tal, el ácido bempedoico. La verdad es que es un fármaco que lo que hace es reducir el colesterol, fundamentalmente porque lo que hace es interferir una enzima que favorece, digamos, la formación del colesterol. En este caso, la indicación sería en adultos con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta. También está comercializado desde mayo de 2022 la asociación de bempedoico con ezetimiba, que se darían todos por vía oral. Aquí os comento un fármaco nuevo también, el inclisiran, que de momento nosotros no lo tenemos comercializado en España, pero que está aprobado en otros países europeos, con lo cual esto es cuestión de tiempo, que para reducir el LDL entre un 50 y un 55%, que es una buena reducción. Y bueno, a mí esto es lo que me parece mejor. Si encima es una aplicación subcutánea 2 veces al año, ya lo va más. Vamos a ver las hipertrigliceridemias. Y normalmente el nivel de triglicéridos que teníamos que tener en ayunas es de 150. Ese es el máximo. Cuando tenemos por encima de 150 y hasta 880, decimos que tenemos una hipertrigliceridemia entre leve o moderada. Y si está por encima de 880, decimos que es grave.
Entonces, ¿en qué caso comenzaríamos el tratamiento? Pues en principio, si solamente tenemos más de 150, pero sin más cosas, pues modificar el estilo de vida. Ahora bien, si al paciente le calculamos el riesgo cardiovascular y este es alto y encima tiene triglicéridos por encima de 200, está claro que hay que empezar con tratamientos o farmacológicos. ¿Y cuáles? Pues las estatinas siguen siendo de primera elección en la hipertrigliceridemia. Casi siempre las más potentes y altas dosis. La atorvastatina, la rosuvastatina y la pitavastatina. Y si no se consigue bajar de 200, pues habría que asociar el fenofibrato. Recordad que ya lo hemos dicho, que en principio no se debe asociar la estatina con el genfibrocilo. ¿Qué pasa con las personas mayores que les tenemos que poner una estatina? Las recomendaciones son las mismas que para la gente joven. Lo único que como en las personas de más de 70 años, cuando tenemos que iniciar un tratamiento con estatinas, y más si es en prevención primaria, tenemos que haber calculado bien el riesgo. Y si tiene un riesgo alto, muy alto, está claro que tiene una indicación. Luego también cuando comenzamos estos tratamientos hay que mirar porque estos pacientes por encima de 70, muchos de ellos ya tienen algún deterioro renal significativo, con lo cual habría que ajustar la dosis dependiendo del filtrado glomerular. En el caso de la enfermedad renal crónica, hemos comentado ya también, pues tenemos que tener en cuenta una cosa, es que todo paciente que tiene una enfermedad renal crónica tiene mucho más aumentado el riesgo cardiovascular, con lo cual estaría indicado el tema de poner un hipolipemiante, es importante. Y porque ellas disminuyen bastante ese hipolipemiante el riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son las más adecuadas? Pues las estatinas que se eliminan menos por el riñón, la atorvastatina, fluvastatina y pitavastatina que ya las hemos comentado antes. Bueno, pues el resumen de todo esto, es decir, ¿en qué caso estaría indicado el tratamiento hipolipemiante combinado de prevención primaria? Como veis, solamente esos tres. O sea, luego, en ese listado de nuestros pacientes que hemos sacado al principio, tenemos que ver si están en alguno de estos supuestos. Primer supuesto, cuando nuestro paciente tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, pero no se ha conseguido lograr los objetivos terapéuticos de LDL solo con estatinas. Esta sería una indicación. Segunda indicación, cuando haya intolerancia a las estatinas o a dosis altas de estatinas. Y la tercera, ya la tenemos clara, entrada de los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Hemos dicho que la combinación de las dos sería adecuada. En cuanto a las estrategias de monitorización de los perfil lipídico, bueno, pues ¿con qué frecuencia se debe monitorizar? Pues antes de iniciar el tratamiento sería adecuado hacer entre 1 y 12 semanas para hacer 2 mediciones. Una vez que hemos puesto el tratamiento, habría que monitorizar cada 8 semanas, más o menos 4, hasta que consiguiéramos lograr el objetivo terapéutico. Y una vez que hemos conseguido el objetivo terapéutico, de forma anual. Y al final solamente os he puesto solo en las dos últimas, unos cuadros resúmenes que hemos elaborado aquí, que pone, bueno, tema de prevención primaria. Pacientes entre 40 y 69 años. Vamos a ver qué vamos a hacer. Calculamos el riesgo con el Regicor y tiene más de 15. Estamos hablando de un paciente de muy alto riesgo. En este caso habría que establecer, está en rojo, o sea, como obligatorio, las estatinas, aparte de que pensáramos también con los estilos cardiosaludables, etc. En el caso de que el paciente tenga un Regicor entre 10 y 15%, estamos hablando de un paciente de alto riesgo, habría que valorar otros factores de riesgo que tuviera, que pueden ser modificables o no modificables. Vamos a ver si tiene factores de riesgo cardiovascular que no podemos modificar. Por ejemplo, antecedentes familiares de la muerte coronaria prematura, hipercolesterolemia familiar o licencia preclínica de arteriosclerosis. En estos casos de factores no modificables habría que establecer, rojo, obligatorio, la estatina. Ahora bien, si tenemos factores de riesgo cardiovasculares que se pudieran modificar, tipo de obesidad o hipertensión o tabaquismo, lógicamente hay que empezar por intervenir esos factores. Y ya dejamos a criterio del médico, porque ya tendría que valorar pues otras cosas del propio paciente, considerar en verde, o sea, no es obligatorio si pone la estatina o no pone la estatina. El Regicor, cuando es menor de 10, estamos en un paciente de riesgo moderado, no está indicado poner ningún tipo de tratamiento de estatinas. Y solamente estaría indicado en aquellos casos que hubiera pues, un factor aislado y muy elevado, por ejemplo, un colesterol de 310. Habría que establecer aquí también en rojo la estatina. Seguimos con prevención primaria, pero ahora ya estamos hablando de pacientes de más de 70 años. ¿Sería aconsejable iniciar el tratamiento con estatinas? Pues bueno, lógicamente valorar primero que el paciente tenga un riesgo alto, muy alto,
y en todo caso ver si tiene también otros factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, lo consideramos en verde, estatina, porque entre otras cosas también hay que mirar un poco las expectativas de vida del paciente, sus propios intereses, sus efectos secundarios, etcétera. No es obligatorio, aquí hay que considerar más cosas. Y ahora vamos a ver esos tipos de pacientes que llevan años con sus estatinas tranquilamente y que les van a tener hasta que se mueran. ¿Hay que retirarlas? Bueno, pues hay que considerar periódicamente cuál es la situación de clínica del paciente, cuál es su pronóstico de vida, ver si merece la pena el beneficio que puede alcanzar simplemente por seguir con el tratamiento o no. Entonces, porque a lo mejor tenemos pacientes con discapacidades físicas o cognitivas ya severas, que a lo mejor el paciente está en la fase final de la vida, que está en cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que a mí me ha pasado, y yo creo que a vosotros también, que llegas a un domicilio a veces con un paciente que está ya a punto de fallecer, oye, y que la verdad, los últimos días aún están la familia machacándole la pastilla del colesterol para metérsela por la boca. Esto no tiene ningún sentido, ese tratamiento hay que retirarlo hace días. ¿Eso para qué? Y bueno, pues nada más. Aquí os podéis la bibliografía que he usado para preparar la sesión y simplemente pues a daros las gracias por la atención que me habéis prestado.